Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi Simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Visión País, agradecemos su compañía. Hoy le proponemos como tema de como tema de análisis, la salud mental juvenil en Paraguay, una urgencia silenciosa. ¿Por qué le proponemos este tema? Hay un dicho que dice, no hay salud sin salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio una persona puede aparentar que está muy bien de salud si se tiene en cuenta solamente algunas cuestiones biológicas. Sin embargo, para que esa salud sea integral, por eso la expresión no hay salud sin salud mental. La salud debe ser integral. Por tanto, lo que se denomina salud mental está vinculado justamente con esa integralidad. Y en ese contexto, el punto crítico de la salud mental es la adolescencia. Si queremos prevenir la salud mental, es importante que trabajemos en la etapa de la adolescencia, y ahí hay una cuestión que se denomina adolescencia temprana. Esta se inicia a los 10 años y se extiende más o menos hasta los 13 o 14 años. ¿Por qué es importante trabajar en la prevención e iniciar en esa adolescencia temprana? Sencilla y llanamente porque, según datos estadísticos, la mitad de los que padecen trastornos de salud mental iniciaron en la etapa de la adolescencia. 1 de cada 7 jóvenes justamente tiene algún trastorno mental. La tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años es el suicidio, que no es una cuestión menor cuando sobre todo nos referimos a la situación de Paraguay. Los datos siempre son preocupantes, y sobre todo cuando eso contrastamos con la política pública de prevención. Es importante poner en perspectiva para ver si los esfuerzos que se realizaron son suficientes o no para reducir considerablemente. La mitad de la salud mental diagnosticada prácticamente se ubica antes de los 14 años. En fin, podemos enumerar una serie de situaciones que justifica plenamente que hoy pongamos en perspectiva la salud mental juvenil. Juvenil, esa franja etaria, reitero, porque es la edad crítica y es al mismo tiempo la edad oportuna para poder trabajar la prevención. En el caso de Paraguay, el 13% de los jóvenes diagnosticados con algún trastorno justamente mental diagnosticado padecieron de la enfermedad antes de los 14 años. Es decir, los datos estadísticos a nivel internacional, y nosotros como parte de ese escenario, por supuesto, se refleja esa situación en nuestro país. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis la doctora Alicia Medina, médica psiquiatra. Buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir este espacio contigo y con tu audiencia. También nos acompaña el doctor Agustín Barúa. Él, aparte de ser médico psiquiatra, es también antropólogo. Buenas noches. Buenas noches, y contento que el Mundial ya terminó y podemos hablar de otra cosa. Sí, realmente el fútbol, sin lugar a dudas, genera pasión, y esa pasión se manifiesta justamente en la conducta de las personas, que hoy por hoy se estudia desde el punto de vista sociológico, antropológico, psicológico, cuando el fútbol justamente mueve, digo bien, a esa colectividad. También nos acompaña para colaborar con nosotros en este análisis la licenciada María Lourdes Agüero, psicóloga. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer compartir contigo y con la audiencia.
Los invitamos a que nos acompañen. Breve pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por CrediSimple, fácil y rápido. ¿Por qué la salud mental y sobre todo en la etapa de la adolescencia es una urgencia silenciosa, doctora? Podemos considerar varias aristas. La adolescencia, la preadolescencia, ese traspaso, esa transición a la edad adulta, es considerada una etapa de cambios fuertes, de muchos altibajos. Y muchas veces las personas que están pendientes de esos altibajos, llámese padres, encargados, maestros, orientadores, minimizan lo que puede estar ocurriendo con ese chico. Hace berrinches, se escapa de la casa, baja su nivel académico, es contestón, es malhumorado, se encierra mucho en su habitación y dice, bueno, ya va a pasar, es una etapa de transición. Dejémosle nomás que se desarrolle libremente. Y muchas veces esto mismo, sin la intención ni de exagerar, ni de patologizar todo, pueden ser las primeras señales de que algo está ocurriendo con ese chico. Se está deprimiendo, está pasando mal en el colegio,
está teniendo problemas académicos porque no puede concentrarse y pasa desapercibido y se quieren naturalizar cosas que, si bien pueden ser naturales en esa etapa, hay que prestarle un poquito de atención. Hay que prestarle un poco de atención en el sentido de si trasciende los límites esperados, buscar también ayuda, porque te hablo como profesional y como madre también, que muchas veces no sabemos hasta dónde es lo esperable o normal, que es una palabra poco feliz que no uso mucho, pero hasta dónde es lo esperable para esa situación en esa etapa y cuándo tenemos que ver ya esas alarmas que se están prendiendo en forma silenciosa o no tan silenciosa. Ahora, generalmente dentro de la literatura especializada que se refiere a la franja etaria de la adolescencia o la juventud, claramente se señala que no podemos singularizar, tenemos que, vale decir, no podemos hablar solo de la juventud o la adolescencia, tenemos que hablar en plural de juventudes y de adolescentes. En ese sentido, a veces el territorio es un factor importante a considerar. No es lo mismo hablar de adolescentes que están en la zona urbana que adolescentes que están en las zonas rurales, por ejemplo. Desde ese punto de vista, doctor, en el caso de Paraguay, referirnos a la salud mental de los jóvenes, ¿cuáles serían sus principales características? A mí me parece... Me suelo preguntar si tenemos herramientas para comprender empáticamente los mundos juveniles. Creo que tenemos a veces en nuestra sociedad, me atrevo a decir nacional, no solo asuncena, unos lentes que son el adultocentrismo, que es la pretensión de superioridad de los mundos adultos por sobre los mundos juveniles, adjudicándoles que no están listos, que no son confiables. Entonces, de ese lugar que se construye con la simetría, nos cuesta mucho ver los malestares que están trayendo ellos, ¿no? Yo diría, hay 3 malestares que englobo, que son no derechos, no futuro, no participación. No derechos en el sentido que no son interlocutores generalmente las generaciones jóvenes, ¿no? No futuro, yo decía que para amplios sectores juveniles, sobre todo empobrecidos, las opciones mayoritarias muchas veces son migrar o matate. O sea, no hay mucha chance para un proyecto. Y la participación también, vos, por buscar un indicador, ¿no? La calidad política, los centros estudiantes están muy atravesadas por lo represivo, los intereses de los mundos adultos. Entonces me parece que ese es un problema muy grande, ¿no? Y a la vez me parece, Francisco, que tenemos que poder interactuar entre generaciones para pensar este tema, ¿no? O sea, si tenemos unas generaciones adultas que estamos cansadas, desconectadas emocionalmente, incluso apuradas, y a veces también empobrecida económicamente, es muy difícil que podamos dar cuenta de los indicadores que decía Alicia, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Entonces llegamos tarde muchas veces, ¿no? Estamos como con estos lentes que no nos permiten darnos cuenta de la urgencia y de lo acumulado ya de la urgencia, porque no es un problema nuevo, ¿no? Ahora, este nivel de complejidad que tiene la salud mental y particularmente cuando nos referimos a una franja etaria concreta como es la salud mental juvenil y teniendo en cuenta que no existe una escuela para padres donde uno pudiera formarse y tener algunos elementos como para poder acompañar ese proceso de la adolescencia a la que se refería justamente la doctora licenciada. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y cuáles son entonces las señales que podríamos considerar como alarmas, como toque de atención de que efectivamente esto no es una manifestación conductual que podría considerarse como normal del proceso de adolescencia, sino como un toque de atención que efectivamente algo realmente puede estar aconteciendo con ese adolescente? Sí, así mismo, Francisco, muchos de nuestros adolescentes asisten a clase, participan en actividades familiares, participan con amigos y en muchas otras actividades que tienen.
pero guardan, lo tienen de forma internalizada, esa tristeza, esa ansiedad. Y bueno, también se genera a veces mucho esa culpa, ese miedo, esa vergüenza también de expresar y hablar de cómo me siento. Esa culpa, esa vergüenza también se genera en el entorno psicosocial. Y al hablar de psicosocial estamos hablando de la familia, en primer lugar, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, en el ámbito escolar. Ahora, doctora, ahí hay cuestiones, digamos, desde el punto de vista de la literatura, de la psiquiatría, que vincule también estos comportamientos, digamos, con aspectos que tienen que ver con la cultura, o es tan rígido como dice la teoría de la psiquiatría respecto a una conducta. A ver si me hago entender. Hay bastante división también en términos de posición entre los psiquiatras, ¿verdad? Algunos dicen, no necesariamente todo podemos medicar, digamos, controlar con un fármaco, ¿verdad? Sino es probable que con alguna terapia, con algún acompañamiento, ¿verdad?, a la persona que sufre de trastorno, a quien se le diagnostica un trastorno, se puede tratar. Sin embargo, algunos son más del parecer, bueno, lo medicamos y con eso lo tenemos controlado. Desde ese punto de vista formulo la pregunta: ¿cómo combinar lo que es parte de una convivencia social y lo que es parte de una estructura biológica, donde uno diga, sí, esto solamente se puede tratar ya con, digamos, con un fármaco, con un medicamento recetado? Yo te diría, Francisco, que actualmente la postura terapéutica te diría que es exclusivamente compartida. Pocas patologías hay en donde solamente es fármaco el tratamiento, o solamente es psicoterapia, o solamente acompañamiento. La mayoría de las situaciones, no solo patologías, porque hay situaciones que no son enteramente enfermedades o no son enteramente trastornos, ¿verdad?, pero sí necesitan un acompañamiento, yo te diría, multidisciplinario, en el sentido que el resultado es mejor, ¿verdad? Sí, es innegable que hay enfermedades o trastornos que tienen un peso más importante en el fármaco, y secundariamente es necesario un acompañamiento por la parte terapéutica, por psicoterapia, y otros que no, ¿verdad?, que tienen un peso súper importante. Por ejemplo, los trastornos de personalidad, ampliamente es la psicoterapia, es la base del tratamiento para obtener una mejoría, y ocasionalmente puede ser ayudado por fármacos, pero no es lo principal ni lo que va a hacer a largo plazo que ese chico pueda evolucionar positivamente. Es así. Señales de alerta en adolescentes, y esto es como una recomendación tanto para las familias, los tutores, como también para las instituciones educativas. ¿Y por qué solo nos referimos a estos dos ámbitos? Porque en principio son los ámbitos en donde el adolescente mayor tiempo está, ¿verdad? O sea, en la casa, en la familia, con los tutores, o en una institución educativa. Y entre las señales de alarma se habla de cambios bruscos en el estado de ánimo, irritabilidad persistente, retraimiento social o caídas escolares sostenidas, trastorno de sueño, somatizaciones recurrentes, dolor de cabeza, de estómago, consumo problemático de alcohol u otra sustancia. Y en estos últimos tiempos, obviamente, se sumó también no solamente el tema de la adicción a la sustancia psicoactiva, el tema del consumo de drogas, sino también la adicción justamente a la tecnología. Considerando estas señales de alarma, doctor, uno se pregunta como padre de familia, como docente, bueno, y si yo no tengo formación, ¿cómo puedo hacer un acompañamiento en relación con estas manifestaciones consideradas de alarma? Yo creo que hay un saber que es específico del mundo profesional, un saber de cuidado, pero también hay saberes que no vienen del mundo profesional, ¿no? Yo siempre digo, le pregunto a la gente, ¿verdad que la persona que más te cuidó en tu vida no fue tu psiquiatra? Y es tu mamá, son tus hijas, son tus amigas. Entonces, hay una diversidad de formas de cuidar que son importantes para mí mirarlo complementariamente, ¿no? Creo que hay un marco que es, para mí una gran crisis cultural e institucional, ¿no?, donde hay un modo cultural que ya no funciona, pero el nuevo modo cultural todavía no tenemos un nuevo acuerdo, ¿no? Eso incluye también las crianzas, se manifiesta ahí.
Y después tenemos muchas manifestaciones de nuestra crisis nacional de las instituciones, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué le ofrece para competir una institución educativa a un joven de 14 años frente a ser motochorro? El motochorrismo te da plata, aventura, respeto social y tarea, ¿no? Y de repente las instituciones educativas están tan en crisis por múltiples aspectos, ¿no? Sobrecarga de tareas de docentes, currículum que no tienen que ver con la vida cotidiana, falta de centros de estudiantes, contexto físico precario donde se enseña. Entonces, en ese marco tenemos que ver cómo hacer, para hacer un diagnóstico duro, ¿no? Yo creo que hay 4 sugerencias que yo haría sobre ese tema de cómo acompañar desde el mundo familiar. El primero es la capacidad de escucha. Y para nosotros escuchar es escuchar lo que no querés escuchar. Nosotros a veces disciplinamos y nos ponemos autoritarios en la escucha diciendo, háblame solamente, por ejemplo, de buenas notas. Entonces, ese es un primer criterio, ¿no? El segundo es el tiempo que dedicamos, ¿no? No hay crianza sana sin un tiempo detenido, cercano, de confidencia, de intimidad, de acompañamiento, de entrar en los intereses de las criaturas, ¿no? El tercero creo que es la apertura, ¿no? Si nosotros no tenemos apertura y nos ponemos en lugar de jueces, es muy difícil que podamos construir intimidad y complicidad y vamos a llegar tarde. Nosotros decimos, si vos lastimás la confianza, sos el último que te vas a enterar. Y creo que con esas herramientas creo que es muy importante la mirada familiar para acompañar. Pero, y lo último es, para acompañar me parece que también tenemos que tener capacidad de nosotros de pedir ayuda por cómo estamos en el mundo adulto mismo. Porque a veces si uno está mal, está muy limitado para acompañar también. Y eso es una tarea que nos cuesta muchísimo, ¿no? Yo siempre le pregunto a la gente, también cierro con esto, la dificultad para pedir ayuda del mundo adulto, ¿no? Hay muchos adultos que no cuentan nada de su fragilidad, de sus confusiones, de su mundo emocional. Están muy solos, muy sobrecargados, muy encerrados. Y así es muy difícil que uno tenga la permeabilidad para acompañar la fragilidad de las criaturas. Sin lugar a dudas, mientras escuchaba atentamente a los invitados el día de hoy, pensaba en aquello que en un momento dado, después de la década de los 50, el siglo pasado, en el ámbito de la antropología filosófica, algunos autores decían que en ninguna época de la historia se tuvo tanta producción teórica sobre lo que es el hombre. Pero contrariamente, como en ninguna época de la historia también, esa cantidad de cosas que se dice acerca del ser humano, del hombre en sentido de humanidad, varón y mujer, así como en ninguna época de la historia se tuvo tantas cosas que se dice sobre la humanidad, sobre el varón, sobre la mujer, también en ninguna época de la historia estuvo, digamos, la humanidad tan desorientada. Y esto me recuerda a los filósofos clásicos griegos que hablaban justamente del concepto de la epimeleia. Epimeleia, sí, ¿qué significa? Algunos se preguntarán. Y no es otra cosa que la interrogación existencial, interrogarse sobre el sentido de la existencia. Hoy hay tiempo realmente para preguntarnos por el sentido de nuestra existencia, hacia dónde caminamos. ¿Hay realmente un argumento de mi presencia en este mundo? ¿O solo consumo aquello que dice yo tengo que ser feliz a costa de lo que sea? ¿Estamos realmente preparados hoy para vivir en este mundo con estas características? Porque todo lo que recae bajo la figura de la salud mental tiene que ver justamente con las características de la dinámica social. De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente,
docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Tuviéramos que hablar de los problemas principales que golpean a la juventud paraguaya en el contexto de la salud mental, licenciada, ¿cómo enumeraríamos o cuáles son? Son varios y no podríamos darle una escala de cuáles son, ¿verdad? Pero nos encontramos con situaciones de muchos síntomas de ansiedad, depresión, hablamos también de autolesiones y bueno, también es el aislamiento, como dijo un poco la doctora, se normalizan ciertas cosas que de repente son signos que nos están llevando a ciertos síntomas y en algunos casos estamos hablando de trastorno de salud mental. También en su momento, Francisco, hablaste de lo que es las adicciones que no precisamente son de sustancias, sino que estamos hablando de las ciberadicciones, ¿verdad? Y en eso ponemos en contexto las pantallas en una computadora, en un celular, y bueno, que son generadores de emociones. Y eso justamente hace que a veces hayan esas inundaciones, esos desbordes, y lleven, por supuesto, a síntomas y en algunos casos a trastornos. Pero ¿cómo generar conciencia, licenciada? Porque a mí me llama poderosamente la atención en algún lugar público, ¿verdad? Cuando los tutores o los padres de familia, como para tranquilizar a su niño o niña, le entrega un teléfono móvil y vemos a ese niño probablemente que uno mira y trata de calcular la edad, algunos de 1 año, otros 2, 3, 4 y más, ¿verdad? Con una quietud y observando la pantalla, y digamos con los resultados de investigaciones que hay, que genera todo tipo de problemas, ¿verdad? Desde problemas que tienen que ver con el deterioro cognitivo hasta problemas de carácter emocional, estoy hablando de hallazgos científicos. ¿Cómo generar conciencia eso, digamos, en los padres y sobre todo lo que están viendo hoy, Visión País? ¿Qué usted recomendaría? En estos tiempos no podemos decir sacar, ¿verdad? Porque sabemos que esta generación lo utilizamos nosotros mismos, pero lo importante es poder poner esas limitaciones en sus tiempos, en su momento, y por sobre todo la observación.
qué están mirando, con quiénes se están conectando, y pasa en la adolescencia, ¿verdad? O sea, hasta dónde puedo poner ese límite, o sea, tengo que revisar todo y a veces no, o sea, llega también una etapa de la adolescencia que no es una necesidad de poder estar revisando todo, pero sí es sumamente importante. O sea, puedo poner de alguna manera, tener esa flexibilidad en tener esta apertura, en tener el diálogo, en poder empatizar, comprender, pero también no podemos salir de esas limitaciones. No es tan fácil poner límites hoy, obviamente, a los niños y a los jóvenes. Es decir, esa tarea de educar no es tan sencilla, al contrario, es bastante compleja, ¿no? Y puntualmente, en esta última intervención suya, respecto de esta pregunta, ¿la exposición a la pantalla puede generar también algún problema de salud mental? Sí, por supuesto. Las redes sociales, las pantallas, son generadores de emociones. Hoy la inteligencia artificial, los algoritmos que justamente hacen de que me conecto en algo y empiezo a ver más, por supuesto, hay deterioros cognitivos, deterioros neurocognitivos también, entonces generan, ¿verdad? Es un estimulador de emociones. Entonces, al estimular eso, por supuesto, lo cognitivo va a estar alterado. Al estar alterado lo cognitivo es porque ya generó lo emocional y lo emocional me llevó a lo conductual. Y es de ahí donde aparecen las conductas problemas. Doctora, usted también ejerce, aparte de ejercer obviamente la profesión de psiquiatra, ejerce también la función académica, está al frente de la cátedra de psiquiatría en la Universidad Nacional de Asunción, y de hecho lo que caracteriza la academia a la universidad son las investigaciones. Vale decir, si yo tuviera que mirar la política de salud pública de la salud mental, ¿cómo evaluarías en términos de caracterizaciones sobre todo? ¿Qué caracteriza hoy a la política pública para la salud mental juvenil? Está con intenciones de extenderse, ¿verdad? Y me estaciono más en este término de intenciones, porque todavía no tiene un impulso ni un apoyo que responda a las necesidades reales que tiene el país. Por ejemplo, algo bien concreto, en poco tiempo, pocos días, probablemente se va a inaugurar una sala de internación en el servicio de infanto-juvenil del Hospital de Clínicas, dependiente de la Cátedra de Psiquiatría, ¿verdad? Que en realidad fue por una cuestión de apuro pulmón del jefe de servicio, y digamos otra vez que es centralizado, ¿verdad? Está otra vez acá en Asunción, ¿verdad? Yo no conozco intenciones ni proyectos que se repliquen o que se hayan replicado en el pasado o en el presente, de hacer un poco más extensivo a zonas donde ni siquiera hay atención en psiquiatría infanto-juvenil. Entonces, la intención está en pañales, ¿verdad? Hay digamos, un despertar o una conciencia de que hay necesidades urgentes, no solo en Central Asunción, pero nos quedamos todavía muy cortos con el tema de prestar servicio. Un chico que tiene un problema, ya sea leve, moderado o grave a nivel de salud mental, no sé, en Pedro Juan Caballero, o se va a Brasil o tiene que venir a Asunción Central para ser atendido, ¿verdad? No tiene respuestas. Entonces las políticas públicas están quedando todavía muy cortas. Imagínense que uno, más allá de la voluntad que tenga, y eso lo manifiesta en una responsabilidad como tutor, como padre, como madre, y que todavía existen limitaciones de esta índole, que uno tiene que peregrinar kilómetros, digamos, como para acercarse al departamento central para poder conseguir algún especialista y someter a un tratamiento, digamos, a la persona que padece un trastorno mental. Doctor, el tema del suicidio juvenil en Paraguay, ¿cómo actualmente está? Porque en otros tiempos se hablaban de unos datos estadísticos preocupantes. Sí.
Yo me acuerdo, cursé la carrera de medicina hasta el 96. En el 95 cursé la materia de psiquiatría y la curva estadística juvenil tenía 2 picos, ancianidad y juventud. Hoy tenemos 3 suicidios juveniles de cada 4. O sea, es una masacre a las generaciones jóvenes, ¿no? Yo pienso mucho que esta tiene que ser una tarea que no se le puede pedir solamente a la psiquiatría o a la salud mental, porque es una tarea que nosotros trabajamos en la Universidad Nacional de Pilar, desde la salud mental comunitaria. Y hay una responsabilidad como sociedad. Quiero dar 2 ejemplos que me parecen importantes, ¿no? Uno, una investigación que hicimos en Humaitá, después de una crisis suicida que hubo el distrito Humaitá. En Ñembucú, donde 5 estudiantes del primero de la media intentaron suicidarse de la única secundaria de Humaitá. Se mataron 2 de los 5. Hicimos un proceso de conversaciones intergeneracionales entre sus familiares y docentes y los adolescentes sobrevivientes. Y los adolescentes hicieron 2 reivindicaciones. Una, queremos un trato igualitario porque también somos personas. Somos personas. Imagínense que necesitan recordarnos que son personas. Y lo otro es que queremos una escucha abierta, ¿no? No que traten de macanar lo que nosotros pensamos, ¿no? Me parece que ese es un tema muy fuerte. Y otro tema que me parece muy fuerte es el tema de la violencia juvenil, ¿no? Pero si no hay ejemplos éticos adultos visibles, ¿qué le podemos pedir a los jóvenes? Si tenemos crimen organizado, compra de votaciones, desigualdad y privilegio, expulsión social, daño ambiental. Están viendo un modelo adulto muy agresivo. ¿Por qué nos tendría que sorprender que ellos también estén así, agresivos para afuera y también agresivos contra sí mismos? Digo, pues tenemos que entrar en la discusión. Por eso a mí siempre me llama la atención que cuando hablamos de salud mental con un corte generacional, nunca se habla de salud mental adulta. Es como que jugamos tuca de cañido detrás del malestar de los jóvenes para no entrar en la foto. Y nosotros somos parte de esa foto. Es una mirada intergeneracional. Ahora, el tema del suicidio no es una cuestión menor en el contexto de la salud mental, porque algunos dicen, pero si parecía normal, era una persona tan alegre, llevaba una vida, digamos, ejemplar, era una persona muy querida. ¿Cómo que hizo, en estos términos y con esta expresión, cómo que hizo que tomara la decisión extrema de sacarse la vida? ¿Qué es el suicidio? Claro, o sea, para llegar a una situación extrema, límite, extrema. Sí. Hay una cuestión muy dolorosa que es el corrimiento de la edad juvenil de suicidio cada vez a menores de edad. Cada vez más jóvenes inician la conducta suicida, ¿no? Y es muy terrible eso, porque ese es un espejo horroroso que no queremos mirarnos como sociedad. ¿Qué dice de nosotros ese colectivo, no? Y por otro lado, ¿qué proyecto de futuro le estamos ofreciendo a las generaciones jóvenes? ¿Por qué? Yo creo que a veces hipócritamente nos sorprendemos los suicidios juveniles cuando que le negamos una proyección, como vos decías, un sentido. Entonces me parece que hay también un asedio contra los proyectos juveniles porque a ellos se le derrama el silenciamiento porque son jóvenes y la desigualdad también. Y eso se sinergiza más la crisis institucional y tenemos como un caldo de cultivo ideal para decir, ¿y por qué tendría que seguir vivo? Explícame. Yo creo que esa especie de acoso existencial que existe es súper fuerte y a veces está invisibilizado porque miramos solamente la conducta individual suicida de ese joven absolutamente descontextualizada. O sea que en realidad no ve ningún futuro y, digamos, la única decisión que toma es sacarse la vida. Claro. Durkheim decía, que es un poco el primer conceptualizador de los suicidas, decía que uno se mata de la vida que lleva. Entonces las causas del suicidio eminentemente tienen que ver con el contexto, con la crianza, con los derechos, con las instituciones, con la capacidad de proyección, ¿no? Pero creo que tenemos un gran problema luego también que yo quiero remarcar, que es la salud mental emocional, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos muchísimas dificultades. Uno, para reconocer nuestras emociones y 2, para pedir ayuda sin sentirnos humillados. Y a eso agregarle que los varones estamos peor que las mujeres, otra vez más grave. No en balde los suicidios consumados siempre son mayoritarios en cualquier corte, más varones que mujeres, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con una cuestión de carácter cultural? Cultural, económica, yo quiero, de la época que tenemos, institucional, familiar. Yo creo que siempre en términos de pensar las conductas humanas tenemos que tener una mirada compleja, ¿no? La bioquímica importa, pero también importa la espiritualidad, pero también importan los derechos, ¿no? Se complementa. Si no tenemos integralidad, siempre nos vamos a quedar cortos para comprender lo que pasa. Como decía una de nuestras invitadas de la fecha, no solamente cuando hablamos de la salud mental debemos focalizar nuestra mirada en la psiquiatría y en la psicología.
Esto habría que trabajar desde una perspectiva multidisciplinar o interdisciplinar. Por eso estoy recordando ahora el título del libro justamente de una destacada filósofa de nacionalidad española, y bien que hoy España salió campeón del mundo, ¿no? Su libro se titula El gobierno de las emociones. Es decir, que una filósofa titule el libro y aborde el tema de las emociones, de cómo administrar, de cómo gobernar las emociones, no es un dato menor. Vale decir que hoy por hoy las distintas miradas lo que intentan es, de alguna manera, no solamente comprender el fenómeno de la salud mental, sino particularmente contribuir a su solución. Por eso, a la vuelta de la pausa, como siempre hacemos en Visión País, vamos a plantear soluciones alternativas a la salud mental de los jóvenes en Paraguay. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón. Carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. ¿Cuál es la solución de la salud mental juvenil en Paraguay? ¿Qué sugerirías, doctora? Como una sola o como algo principal, no te podría detallar. Lo que yo creo desde donde veo, ¿verdad?, como profesional, como mamá, es abordar varios
varios aspectos, varias aristas y buscar todas las herramientas que tengamos a disposición. Herramientas, me refiero a grupos de apoyo, hacer intervenciones desde, desde sectores que no están directamente implicados en la salud mental, pero también están presentes en los chicos y también en las personas grandes, ¿verdad? Yo me refiero en el sentido, por ejemplo, si nosotros detectamos una persona, un chico, un joven que está con problemas de socialización y le enviamos a que haga psicoterapia, podemos expandir un poquitito más esa sugerencia, de decir, bueno, ¿cómo más podés socializar? ¿Tenés grupos? ¿Vas a un club? Anteriormente yo creo que teníamos, a lo mejor es una mirada de persona grande ya la que tengo, pero yo creo que mi juventud tenía más recursos de hacer pasar un mal momento que la juventud de ahora. Teníamos anteriormente, nos íbamos a un club, teníamos un grupo de catequesis, teníamos el barrio, éramos más expansivos en ese sentido. Ahora ¿Crees que teníamos más herramientas? Creo que teníamos más herramientas, a pesar de que tanta tecnología tenemos en este momento y tanta información y tanta globalización que no necesariamente patea a nuestro favor. El chico tiene ahora su notebook, ¿verdad? Tiene su chat y no necesariamente tiene comunicaciones auténticas o efectivas en ese espacio. Si vos te fijas como comunicador, sabes que la mayoría de nuestras comunicaciones son no verbales, ¿verdad? Del 60-70% nuestra forma de comunicación como seres humanos es con gestos, señas, actitudes, y ese 30-40% es lo que queremos decir. Los chicos perdieron esto. ¿Por qué? Porque están detrás de una pantalla. No saben hablar, no saben comunicarse, les cuesta expresar porque no ensayan, ¿verdad? Uno lo que no practica o no ensaya pierde. Entonces esos vínculos se van perdiendo. Sí estoy a favor de todo lo que sea la tecnología y la comunicación y hablar con un amigo que está al otro lado del mundo, pero darle el espacio que corresponde a la tecnología y apoyarnos en el resto de los instrumentos que tenemos, familia, comunidad, religión puede ser, la fe, la espiritualidad, que está muy ausente también en los chicos de ahora, y tratar de juntar todas las herramientas que tenemos para que esta persona se sienta acompañada cuando emocionalmente se siente solo. ¿Qué recomendaciones darías, doctor, como para abordar el tema de la salud mental de los jóvenes? Voy a redundar un poquito. ¿Cómo no? Pero me parece importante porque no es un tema fácil de hablar, por suerte tu invitación, ¿no? La primera es remarcar la idea de que no hay salud mental sin derechos, ¿no? Nosotros decimos mucho que el concepto central de la salud mental hospitalaria es la higiene. El concepto central de la salud mental comunitaria es la participación. Entonces, si no tenemos, vos lo decías al principio, ¿no? No hay salud mental sin salud y no hay salud sin derechos, ¿no? Hay una relación intimísima entre estas tres cuestiones. Entonces, si nosotros, y eso es darle el carácter político a la salud mental, ¿no? O si no, no somos cómplices de superficialismo, ¿no? Y no hay peor iatrogenia, decimos, de error médico, que reducir un tema complejo a un abordaje simplista. Me parece que ese es un tema crítico, podríamos hablar muchísimo de eso, ¿no? El otro tema es la participación, ¿no? Yo creo que los principales movimientos sociales, por lo menos en Asunción donde yo vivo, que han marcado un poco la agenda política y han hecho propuestas, tienen un carácter juvenil. El movimiento estudiantil secundario, el movimiento estudiantil universitario, con una nota de calle, por ejemplo, y el movimiento de mujeres jóvenes feministas, han traído una propuesta de país distinto, de sociedad distinta. Entonces me parece, ¿y qué escucha le hemos dado? Y muy poca. Han sido bastante otra vez combatidos, estigmatizados, acallados, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que late en las generaciones jóvenes una voz, una mirada de sociedad distinta que creo que ya viene planteada, ¿no? De hecho, yo decía que hubiera pasado si hubieran jóvenes acá escuchándonos a ver qué nos dirían, ¿no? ¿Cuál sería el intercambio, ¿no? El tercer elemento me parece que es, un poco lo decía Alicia recién, lo comunitario, ¿no?
Para mí lo comunitario no tiene que ver con lo vecinal, tiene que ver con un tipo de lazo social, de relacionamiento donde vos me importás, Francisco, y yo te importo. Que nosotros estamos viendo esa su extinción progresivamente por muchas cuestiones de la época, ¿no? Yo, por ejemplo, que sigo bastante el tema de los bañados de Asunción, veo que el crimen organizado cada vez más lastima las redes de solidaridad locales, familiares, vecinales. Entonces, para mí el fin de lo comunitario es el fin de la especie humana, ¿no? Es la capacidad de reconocernos colectivos y de trabajar por más allá del interés personal. Entonces, eso me parece que es importantísimo potenciar también la vida comunitaria. El cuarto y penúltimo elemento que quiero marcar es que necesitamos un modelo educativo que sintetice emoción y razón. ¿Verdad? Si tenemos un modelo demasiado informativo, o cognitivista o racionalista, la emoción, que es como lo más primario de lo humano, lo más íntimo de nuestra identidad, termina siendo como un volcán dispuesto a erupcionar, ¿no? Entonces, a eso le agregamos también toda una cuestión, por ejemplo, que decía recién de los varones, donde generalmente los varones en Paraguay, y esto viene ya de la crianza, la única emoción que tenemos permitida es el enojo. Uno es un sofisticado del enojo, pero después miedo, vacío, sinsentido, confusión, angustia, etcétera, no nos damos cuenta. Somos analfabetos emocionales en ese sentido. Entonces pasamos todas las luces rojas y bueno, nos damos cuenta cuando ya es tarde. Y el último elemento, creo que hay que poder pensar algo que yo le llamo la crisis de la adultez adultocéntrica, ¿no? Esta mirada adulta donde decía hace rato, nos cuesta reconocer lo emocional y nos cuesta pedir ayuda, es un enorme problema de salud mental. Yo le pregunto siempre a la gente, ¿cuántas personas hoy en tu presente saben de tu mundo emocional interno? Y la enorme mayoría de la gente me dice, nadie. No porque el chisme, no porque no me juzga. O sea, tenemos que ver la forma de reparar ese aislamiento social porque nos deja muy encerrados con nuestras suposiciones y a eso sí le agregás, y cierro con esto, le agregás la idea de la desconfianza social donde yo me lleno de cámaras, perros, rejas, guardia de seguridad, me quedo yo encerrado en mi propia desconfianza y retroalimento mi desconfianza. Entonces, es una guerra social. ¿Qué recomendarías como herramientas, licenciada, a los padres de familia, tutores, educadores para abordar el tema de la salud mental de los jóvenes? Sí, lo importante, y bueno, voy a sumar un poco a lo que los doctores fueron hablando, el trabajo multidisciplinario es muy importante porque ahí a partir de ahí vamos a hacer una red de apoyo. Al sumar un poco y hablar de cultura, que la cultura no solamente se da por la región, sino que hay culturas familiares, y ahí poder buscar espacios como esto, y mira Francisco, te felicito y es un placer poder abrir una puerta, ¿verdad?, para la psicoeducación. Y la psicoeducación nos permite justamente conocer, porque hablamos de emociones, pero sabemos que para llegar a ese contexto de emociones pasa un montón de procesos, nos pasan cosas, pensamos, poder identificar esos pensamientos que a veces son racionales, irracionales, emocionales, dar herramientas para justamente poder hacer ese equilibrio y poder justamente esas emociones desbordadas no nos puedan llevar a conductas problemas. Pedir ayuda es importante, observar, acompañar, o sea, ser empáticos y compasivos al ver cuando algo está sucediendo. Sabemos que sí, desde nuestra cultura hay vergüenza, hay una incomodidad, hay un miedo, pero sí hay que hablar de los temas, pedir ayuda porque hay profesionales que puedan ayudar, y el pedir ayuda no solamente estamos hablando de los padres, sino también a nivel educativo poder ayudar. Observar es muy importante, poder acompañar y por sobre todo sin juicio. Ahora, ¿cómo superar los estigmas que muchas veces tienen componentes culturales, licenciada, como para pedir ayuda cuando culturalmente eso la sociedad, digamos, no ve como algo buena? En el caso, por ejemplo, de lo que hablaba el doctor Agustín Barúa, en relación con que desde la perspectiva cultural el varón siempre tiene que demostrar, digamos, fortaleza, tiene que ser fuerte. Entonces, ¿cómo superar ese estigma cultural y decir, yo soy consciente, necesito ayuda, necesito de un profesional que pueda orientarme porque no estoy bien desde el punto de vista emocional? ¿Cómo lograr eso?
Sí, es un punto bastante importante porque las creencias es lo más invalidante, ¿verdad? Y justamente las creencias se puede dar desde lo religioso, se puede dar desde la cultura, ¿verdad? Hablar del tema, porque a veces evitamos hablar del tema, ¿verdad? Entonces hacemos ese afrontamiento evitativo. Se habla del tema cuando sucede en algo, ¿verdad? Poder entender cómo se trabaja desde la salud mental. Entonces, abrir espacios es sumamente importante, pero hablar de diferentes temas, ¿verdad? Hablar del suicidio, hablar de la sexualidad y desde un contexto con profesionales. Entonces, ir invitando, ¿verdad? Sabemos que aún todavía es muy difícil, ¿verdad? Incluso a veces desde un contexto patriarcado, donde dice, no, el varón no puede llorar, y bueno, siente tanto como nosotras las mujeres también, ¿verdad? Bien, agradezco a mis invitados el día de hoy por colaborar con nosotros en este análisis. Creo que dimos el diagnóstico, pero al mismo tiempo también sugerencias, alternativas de solución. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. Breve pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. La salud mental juvenil en Paraguay es una urgencia silenciosa. 13%
de los adolescentes de entre 10 a 19 años justamente padecen algún trastorno mental. Y la gran pregunta es, ¿le estamos facilitando herramientas a nuestros adolescentes para que puedan afrontar esta vida tan vertiginosa que caracteriza hoy a la vida en comunidad, a la vida en sociedad? Nos decían nuestros invitados que hoy una de las características principales de la sociedad es el analfabetismo emocional. No estamos preparados como para administrar nuestras emociones. Ante tanta cantidad de información que tenemos, sobre todo informaciones que se entrecruzan, sobre todo teniendo como fuente las redes sociales, y que hay investigaciones científicas que demuestran que efectivamente la cantidad de horas que se exponen nuestros niños, niñas y adolescentes a las pantallas, a los distintos dispositivos electrónicos proveídos por las tecnologías de la información y la comunicación, generan serios problemas de carácter emocional que luego se convierten en un problema de salud mental. Por tanto, como padres de familia, como tutores, como educadores, debemos estar en alerta, debemos estar despiertos como para que en tiempo podamos prevenir los trastornos de salud mental de nuestros adolescentes. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credisimple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní.